lo dijo en la primera hora. Muy bien, seguimos 7:48. Ismael Quintana está con nosotros, constitucionalista. Vamos a tener otra mirada a los episodios que en este rubro se han generado en esta semana. Ayer estuvimos con Ramiro Ávila Santamaría, hoy recibimos a Ismael Quintana. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Buenos días, Andrea, Fabricio, gracias por la invitación. A usted, y un doctor. saludo también para la audiencia de Radio Armónica y de A Primera Hora. Gracias, doctor. A ver, hay diversas interpretaciones sobre la sentencia de la Corte Constitucional respecto de los decretos ejecutivos a través de los cuales el presidente encarga la presidencia temporalmente para hacer campaña electoral. Pero lo que me parece que sí hay, digamos, uniformidad es que la comunidad jurídica califica como tibia la resolución de la Corte. Sí, Usted es uno de ellos, doctor. Bueno, yo creo que no soy el único. Por eso le digo, la comunidad jurídica, me parece que ahí se han puesto de En acuerdo. algunas cosas me dicen que soy el único, en otras no. En esto al menos creo que todos Todos están de acuerdo de eso. que Lo que pasa es que la interpretación es distinta. El fallo es harto tibio, mediocre, le debería decir. Yo al menos, en lo personal, esperaba algo más. ¿Qué esperaba usted, doctor Quintana? A ver, yo creo que habían dos problemas jurídicos que ahí tenían que zanjarse. El primero, naturalmente, no era que la Corte me venga a hacer un copia y pega del artículo 146 de la Constitución. Es decir, creo que a estas alturas del partido a todos nos queda absolutamente claro, incluso sin este fallo, que ante un caso de ausencia temporal o definitiva del presidente de la República, quien le debe suceder en el cargo es, textualmente, como dice la Constitución, quien ejerce las funciones de vicepresidente, ¿cierto? ¿Hacía falta que la Corte se tarde 4 semanas para decirme una obviedad? No, y es que ese no era el problema jurídico. La primera cuestión a dilucidar ahí es entonces quién ejerce actualmente en Ecuador el cargo vicepresidencial. Si la señora Verónica Abad, que fue elegida en urnas, en una sola papeleta y como binomio del presidente Noboa, o la señora Gelibert, que ha sido nombrada al amparo del decreto 494, ¿cierto? Entonces, cuando se presentan las demandas de inconstitucionalidad, las demandas se presentan tanto contra el decreto 494 como contra el decreto ejecutivo 500. Ahí viene el primer error de la Corte, que incluso lo observa el propio juez Enrique Herrería en su voto salvado. Cuando se decide ambiguamente, y yo le diría contradictoriamente, admitir de forma parcial la demanda de inconstitucionalidad, muchas gracias, solamente contra el decreto ejecutivo 500, pero no contra el decreto 494, ya podíamos anticipar que el primer problema que yo planteo no se iba a resolver, porque la génesis de este rompimiento de la Constitución no viene dada solamente por el decreto ejecutivo 500, el 505, el 512, 13 y posteriores que se emitieron, donde el presidente encargó la presidencia de la República los fines de semana en esta época o en este mes de campaña electoral. La génesis de esto se da porque el presidente en el decreto 494, a mi juicio al menos, encarga la vicepresidencia de la República a una secretaria con rango de ministro sin que se hayan producido las causas de ausencia temporal para que opere ese reemplazo según el 150 de la Constitución. Dicho de otro modo, yo no creo, como muchos han sostenido, que el presidente no puede encargar la vicepresidencia mediante un decreto ejecutivo, porque de hecho eso ha sucedido en el pasado, pero ha sucedido cuando las causas de ausencia temporal de un vicepresidente se han producido realmente. Por ejemplo, como lo que pasó con Jorge Glass en 2017. Es decir, había fuerza mayor porque estaba imposibilitado de que haga, ser un caso de que trabaje en su despacho, ¿no? Entonces, al dictársele una prisión preventiva, él no podía ejercer el cargo, tenía que ser temporalmente reemplazado durante el periodo de 3 meses que establece la Constitución como máximo para entender la ausencia temporal. Pero en el caso de Verónica Abad el argumento fue forzado. Es decir, en el 494 lo que el presidente nos dice es, yo le he asignado unas funciones, la señora no se ha trasladado a Turquía y yo entiendo que ese es un caso de fuerza mayor y por lo tanto hay una ausencia temporal. Ese problema constitucional no se resuelve en el fallo. Y entonces el decreto 494 queda con vida jurídica, porque además, y lo dice también Enrique Herrería en su voto salvado, la señora Abad, como la Corte dice que ese decreto no iba a ser objeto de control, no lo digo yo, invito a la audiencia. ¿Cómo no? Porque es que ese decreto no fue, el trámite no fue admitido. No solo que no fue admitido, sino que la Corte lo vuelve a recordar
en el Que párrafo ese decreto no es 36 de la control sentencia, no es sujeto que de control la abstracto de Corte parte no se va a formular un problema jurídico en torno Al 494. al encargo de la vicepresidencia. O sea, no, a porque la es de manera designación de la general, ¿no? vicepresidenta. Es a eso. Exacto, por eso. El 494 es a la designación de la vicepresidenta. El 500 y 505 es al encargo. No, al encargo de la vicepresidencia, que es a lo que se refiere el Aunque el 494. decreto 94 no dice encargar a la presidencia, sino designar a Cintia Gilbert Mora como Claro, Encargar pero a como la vicepresidencia, vicepresidenta. encargar la vicepresidencia, dice, ¿ya? Y aunque no lo diga, digamos, el efecto jurídico es ese, más allá de las palabras que se utilicen, ¿cierto? El problema es que entonces, si la Corte esquiva, como lo hace efectivamente, el tratar ese problema, lo que me diga después no tiene ningún sentido, porque la señora Gelibert solamente pudo haber sido encargada de la presidencia en el decreto 500 y posteriores, si es que tenía el rango de vicepresidente de la República. Caso contrario, el decreto 500 perdía sustento jurídico. Entonces es un absurdo de parte de la Corte, es una irresponsabilidad. Evadir hacer control del 494, pero sí hacer un control antojadizo del decreto 500 y luego por conexión del 505. Entonces, ese primer predicamento queda vivo. Por esa razón, al día de hoy, la pregunta que nos seguimos haciendo es, bueno, si hay una segunda vuelta electoral y vamos a tener campaña y el presidente decide ahora, con el señalamiento que ha hecho la Corte, de que la sucesión presidencial opera ipso iure, de manera automática, y que no es necesario un decreto ejecutivo para encargar la presidencia, porque finalmente ese es el fundamento por el cual declara la inconstitucionalidad de los decretos y no otro. Entonces lo que el presidente va a hacer es lo que el ministro de Gobierno ha anunciado. No voy a emitir el decreto, la sucesión operará ipso iure, y en la visión del gobierno, como el decreto 494 no ha sido dejado sin efecto, ni por la vía del control abstracto de constitucionalidad, ni por la vía de la acción de protección que presentó la misma vicepresidenta Abad, entonces para ellos la vicepresidente en funciones o quien ejerce la vicepresidencia es la señora Gelibert. Es la señora Gelibert. Pero doctor, ayer justamente conversábamos, ya lo había recordado Fabricio con otro constitucionalista, y él nos decía que tal vez, digamos, en lo de fondo, en este fallo de la Corte Constitucional, cuando se hace referencia a la fuerza mayor, al tratarse de eventos imprevistos e irresistibles, se le está diciendo entonces al presidente que, por ejemplo, él nos ponía justamente un ejemplo, si yo tengo un accidente, evidentemente yo no voy a poder hacer un decreto para decir que esto es fuerza mayor. Entonces se da a la fuerza mayor, digamos, de caso irresistible. Efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que ocurriría? Por ejemplo, el día de hoy se está anunciando que posiblemente el presidente candidato esté en Guayaquil para el cierre de campaña. ¿Podría, hacer caso omiso entonces de aquello que ayer justamente nos explicaban con ejemplo, no firmar un decreto, no encargar la presidencia y hacer campaña en Guayaquil el día de hoy? Es que Andrea, ese es el pase gol que a mi juicio le está haciendo la Corte al presidente. Porque ya hablábamos del primer problema que debía ser resuelto y no lo fue, ¿cierto? Lo único que la Corte me ha dicho es que ante ausencia temporal o definitiva del presidente, le subroga a quien ejerce la vicepresidencia y que esa subrogación opera de pleno derecho, automáticamente, sin que sea necesario un decreto ejecutivo. ¿Ha dicho algo más la Corte entre los párrafos 41 a 43 del fallo? No. Ahora, el segundo problema era precisamente a resolver, era el tema de la fuerza mayor, porque el gran vicio de inconstitucionalidad que se producía, a mi juicio al menos, en el decreto 500 y en los posteriores, era que el presidente utilizó, a mi modo de ver, de forma equivocada, forzada además, la figura de la fuerza mayor para decir es que el hecho de que yo tenga que ir a hacer campaña, porque temo que me van a denunciar en el contencioso electoral, el hecho de que tenga que ir al debate presidencial, a mi juicio implica un caso de fuerza mayor. Y por esa razón él invocó esa causal y decidió ausentarse los fines de semana, ¿cierto? ¿Qué problema debía resolver la Corte frontalmente? Y que tampoco lo hace, pero es que basta leer los párrafos 44 y 45 del fallo. Si el fallo es descueto, es corto además, ¿cierto? Sí, yo me lo leí todo. La Corte tenía que decirnos claramente, y perdón, pero esto no era, como muchos creen, entrar a analizar una situación concreta, pero es que el vicio de inconstitucionalidad que se produce en esos decretos es que el presidente cree que hacer campaña es un caso de fuerza mayor. Entonces, la Corte tenía que decirnos frontalmente, contundentemente, si es que ese hecho implica o no un caso de fuerza mayor. No lo dice la Corte. No lo dice. Pero la Corte sí lo explica. A ver, con contundencia, pero sí lo explica en la parte argumentativa. Fabricio, el párrafo 44 le dice, primero,
que la Corte no tiene la competencia, se estima incompetente para calificar, y cito textual, las circunstancias fácticas utilizadas por el presidente en los decretos ejecutivos materia de control, ¿cierto? Es decir, la Corte dice, yo no le puedo decir a usted si las razones por las cuales usted está diciendo que hay un caso fortuito, una fuerza mayor para ausentarse temporalmente del cargo, efectivamente se subsumen dentro del concepto de fuerza mayor. Lo que la Corte le dice es, lo que en todo caso le vuelvo es a recordar, presidente, que la fuerza mayor, tal como lo ha dicho la Corte en otros fallos, es todo evento imprevisible, irresistible que hace, doctor, que el presidente no pueda ejercer el cargo. Sí podía la Corte pronunciarse. Debía pronunciar, yo creo que sí podía. O sea, debía decir, usted lo que dice es, debía decir con contundencia que ir a una campaña electoral no es causa de fuerza mayor. Porque la Corte mismo me ha dicho que el concepto de fuerza mayor es un concepto jurídico muy amplio. Lo dijo en la sentencia esta 2024-CN/25, que la vuelve a citar en este fallo, en el caso Verónica Abad, de la consulta de norma. Entonces, si el concepto es muy genérico y no puede tener un listado cerrado, taxativo, de motivos o de razones que configurarían una circunstancia de fuerza mayor, porque la Corte lo que dice en la sentencia es que incluso no es posible calificar vía decreto una circunstancia de fuerza mayor porque la fuerza mayor se produce de facto, de hecho, claro. ¿Cierto? Eso le dice la Corte. Oiga, doctor, y no dice nada más. Pero Andrea le preguntaba, yo quiero insistir en lo que le decía Andrea, poniendo el ejemplo del cierre de campaña. Ya, puntualmente, el presidente Noboa podría estar habilitado sin encargar el poder, es decir, en su condición de presidente candidato, ¿podría participar esta noche en los cierres de campaña? Según la Corte, sí. A eso me refiero. La Corte ha dicho que la fuerza mayor es un tema, primero, en el que la Corte no se va a meter a analizar ni a resolver si los hechos concretos invocados en los decretos que fueron analizados por la Corte implican fuerza mayor. La Corte no nos ha dicho, no ha dicho en ninguna parte que hacer, y por favor, espero que quienes me están escuchando no tomen esto como un criterio mío, porque aquí la gente cree de todo. Yo solamente estoy tratando de explicar, desde mi visión, por supuesto, lo que la Corte ha dicho. Y lo que la Corte ha dicho es que no puede calificar las circunstancias de fuerza mayor porque eso se produce de hecho, es decir, el momento en que ocurre. Claro, y Andrea ponía un ejemplo, entonces decía, claro, a ver, si yo pacto la entrevista con ustedes a las 7:30 o a la hora que sea, y resulta que no llego porque me choqué, fuerza mayor. Y ahí no es necesario una prisión un decreto, efectivamente. Claro, no puedes ni siquiera, evidentemente. El caso de la campaña electoral no es un evento ni de lejos de fuerza mayor. Ahora empezamos tarde el noticiero porque a Dieguito se le bajó la llanta del carro. Eso es fuerza mayor. Exactamente. Pero eso podemos decirlo nosotros. Y creo que en eso estamos de acuerdo. Hacer campaña electoral no es un caso de fuerza mayor. Pero ¿quién debía decirnos con contundencia y claridad para que esto no se vuelva a repetir? Ya que la Corte se tomó un mes prácticamente para dilucidar dos temas que eran absolutamente diáfanos, ¿cierto? La Corte, pero no lo dice. Entonces el presidente, con este fallo, tiene toda la posibilidad de ir a hacer campaña, no emitir ningún decreto encargando la presidencia de la República y calificar lo que él estime y ni siquiera como fuerza mayor, sin necesidad de emitir decreto. Doctor, lo que él crea, de facto la fuerza mayor y de jure la sucesión presidencial. Ni siquiera está intrínseco digamos, dentro del fallo de la Corte, porque, por ejemplo, ayer que conversábamos también con el doctor, él nos decía, vamos a mirar entonces qué pasa luego, porque esto no se va a quedar solo ahí. Seguramente luego podría haber, digamos, un pronunciamiento de la Corte respecto de lo que haga después de lo que ya ha dicho en el fallo. A ver, yo creo que la Corte debiera emitir un auto de aclaración y ampliación a esta sentencia, sin lugar a dudas. ¿Puede hacerlo sin pedido de No tiene que ser a petición de parte. Entonces yo no sé si ya no he revisado el sistema de la Corte, si los propios demandantes, que ya pidieron recurso de la propia presidencia o la Procuraduría han presentado un pedido de aclaración y ampliación para que la Corte, al menos respecto de este tema, amplíe su pronunciamiento y nos diga con claridad y sobre todo para tener certidumbre si efectivamente el presidente puede hacer campaña e invocar ese hecho como un caso de fuerza mayor. Pero es que al menos eso díganos. El problema es que este fallo es un saludo a la bandera. Y yo le escuchaba su comentario, Fabricio, hace un par de días. Es un mamotreto y coincido con eso. Yo dije que era una mamarrachada. O sea, a mí me parece una mamarrachada el fallo. Es una cosa de locos, ¿no es cierto? Entonces, si el presidente o el ministro de gobierno, porque el presidente no lo ha dicho, pero su ministro, que es su vocero en estos temas, lo ha dicho, va a hacer lo que vemos que va a hacer, es decir, hacer campaña los fines de semana,
sin necesidad de emitir decretos ejecutivos encargando a la presidencia. Va a seguir invocando, de facto, ya ni siquiera en un decreto ejecutivo, sino que de facto, de hecho, va a decir que campaña electoral es fuerza mayor. ¿Es gracias a quién? Eso es ya responsabilidad del presidente. ¿Es responsabilidad del chico que hace de secretario general jurídico en la presidencia? No. Es responsabilidad de la Corte, que no supo poner un límite a esto cuando tuvo la posibilidad. Esto de decir que el 494 era un decreto, era un acto administrativo con alcance individual, pero el 500 y por conexión el 505 son sui generis y que por lo tanto tienen una partecita con efecto individual, pero otra de alcance general. A mí me parece un muy mal pretexto. Para decir eso, prefiero el voto salvado de Enrique Herrería, donde el juez está diciendo claramente que la Corte se ha separado de su línea jurisprudencial en lo que tiene que ver con los actos administrativos individuales y con los actos administrativos de alcance general. Entonces, vea, no aclare que ha terminado oscureciendo más el panorama. Doctor, gracias por el tiempo y por sus aportes. Gracias, muy gentil. doctor. A Ismael Quintana, que ha estado con nosotros. Miren ustedes, otra visión jurídica que de alguna manera va de la mano con lo que hemos dicho en este espacio a lo largo de estos días, ¿no? A mí no me satisfizo para nada la sentencia de la Corte y lo dije públicamente porque dejó una serie de claroscuros ahí. Ya, y está ocurriendo lo que justamente se advirtió en el inicio de esta semana cuando analizamos justamente este tema. Gracias a nuestro invitado, al doctor Ismael Quintana. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.